La membrana timpánica es una membrana trilaminar de aspecto aperlado, translúcido, que va a estar dividiendo el oído externo del oído medio. Hay que saber que viendo el oído medio como una caja, esta representaría la pared lateral del oído medio. Y como sus medidas vamos a ver que mide 8 milímetros de ancho por 10 milímetros de alto y va a tener un espesor de 0.1 milímetro. También dentro de su estructura hay que saber que es oblicua y va a estar formando una angulación con el piso del canal auditivo externo de 55 grados. Esto quiere decir que la parte más superior es más lateral o más hacia afuera, si lo podemos ver así, que la inferior. Esta angulación o esta forma obliqua que tiene la membrana nos va a servir a que tenga una mayor superficie. Esto debido a que el canal auditivo externo dentro de sus diámetros son menores que los de la membrana timpánica. Entonces, esta al estar inclinada va a tener una mayor superficie. Ahora también hay que identificar que el mango del martillo, que pertenece a la cadena osicular de los huesecillos que nos sirven para la transducción del sonido, este va a estar adherido firmemente a la parte central de la superficie interna de la membrana timpánica. Y donde está adherido va a estar adherido a las fibras cartilaginosas de la membrana timpánica y esto le va a proveer un cierto tipo de retracción de la membrana hacia adentro del oído. Y esta parte donde se une el martillo a la membrana y donde hace la retracción la vamos a estar conociendo como umbo u ombligo. Después también importante saber que la periferia de la membrana timpánica va a estar firmemente adherida a la cavidad timpánica por el anillo timpánico, el cual es un engrosamiento del contenido fibrocartilaginoso de la membrana que pues prácticamente representa la periferia de la membrana timpánica que se va a estar insertando en el surco timpánico que es el reborde óseo de- del oído. Ahora, hay que saber que dentro de este reborde fibrocartilaginoso no va a estar presente en la totalidad de la membrana. Hay que saber que la parte superior de la membrana timpánica vamos a estar encontrando la escotadura de Rivinos y esta parte es deficiente de este anillo timpánico. Entonces lo que hace es que se forma un pliegue y estos pliegues se llaman pliegues maleolares y van a ser dos, el anterior y el posterior. Y estos pliegues que se forman van a estar dividiendo mi membrana timpánica en dos partes. Una pars flácida, la cual constituye la parte superior de la membrana, superior a estos pliegues. Eh, Esta también es conocida como la membrana de Shrapnel, es laxa y esta va a estar directamente adherida al escutum eh, sin estar adherida al anillo timpánico. Y por debajo de estos pliegues vamos a encontrar a la pars tensa. Y en un momento más vamos a ver la estructura de estas dos partes. Pero bueno, como la introducción, hay que saber que ya localizando la pars flácida, la pars tensa, localizando la estructura del martillo, también lo que tenemos que localizar en la membrana, en una membrana saludable es el cono de luz que por lo general se va a estar reflejando en el cuadrante anteroinferior de esta membrana. Ahora, como estructura microscópica de la membrana timpánica, hay que saber que a contrario de lo que se cree, la pars flácida y la pars tensa están constituidas por tres capas. Eh, Se ha dicho que la diferencia entre la pars flácida y la pars tensa es el contenido de menor capas en la pars flácida, pero ambas tienen estas tres capas. Van a estar constituidas por una capa epidérmica hacia lateral, entiéndase lo más externo, una capa fibrosa intermedia y una capa mucosa medial, o entiéndase lo más interno. La capa epidérmica lateral es continua con la epidermis del canal auditivo externo. La epidermis de la membrana timpánica y la de la parte ósea del canal auditivo externo no contienen glándulas o folículos pilosos y este tipo de epidermis tiene el potencial de una migración lateral. Lo que va a hacer es que las células epiteliales migran centrífugamente hacia afuera desde la membrana timpánica
timpánica, descamándose solo cuando llegan a la porción cartilaginosa del canal. Esto en sí es la función de cómo se va a estar limpiando el canal auditivo externo. O sea, sé que esta capa epidérmica va a estar descamándose desde el centro de membrana timpánica hacia los lados y por el canal auditivo externo hasta llegar a su tercio más lateral o más exterior y ahí es cuando ya se empieza a descamar y así se va a estar limpiando pues prácticamente el oído. Después tenemos una capa fibrosa intermedia en la cual vamos a encontrar que la lámina propia de esta capa va a estar consistiendo de dos capas de colágeno, una radial y una circular. Ojo que esto es nada más en la pars tensa. La lámina propia de la pars flácida está compuesta de colágeno elástico, pero este no tiene ningún tipo de orientación. A diferencia de la pars tensa, la cual tiene orientaciones radiales y circulares, la cual se extiende hacia la periferia y le da esta mayor textura y mayor resistencia. Y bueno, terminando con la capa mucosa que es la medial, la que es más interna, esta pues prácticamente nada más se va a estar continuando con la mucosa que vamos a estar encontrando en el oído medio. Ahora, como irrigación de la membrana timpánica, hay que saber que la superficie interna va a estar irrigada por una anastomosis que está formada por la arteria timpánica anterior. Esta hay que recordar que es rama de la maxilar interna y también va a estar irrigada por una rama de la arteria estilomastoidea, la cual hay que recordar que es una rama de la arteria auricular posterior. Por último, como inervación de la membrana timpánica, hay que saber que su superficie externa va a estar inervada por una rama del nervio auriculotemporal, esto es del nervio mandibular, y lo va a estar inervando hacia la parte anterior de la membrana. La rama auricular del nervio facial, que es el par craneal 7, va a estar inervando la porción postero superior de la membrana timpánica y una rama auricular del nervio vago, que es el décimo par craneal, va a estar inervando la porción póstero inferior de la membrana timpánica. Este es conocido como el nervio de Arnold. Y aquí como dato general, el nervio de Arnold cuando se estimula nos va a estar provocando el reflejo de Arnold, que es prácticamente cuando estamos estimulando zonas del canal auditivo externo, ya sea con la exploración o un paciente que malamente se está introduciendo algún cotonete. Esta estimulación de este nervio nos va a estar provocando un reflejo tusígeno. Entonces, cuando hacemos una exploración de oído, es normal que el paciente empiece a toser. Y por último hay que saber que la superficie interna de esta membrana timpánica va a estar inervado por el plexo timpánico del nervio glosofaringeo, que hay que recordar que es el par craneal número 9. Muchas gracias.